Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva clase de Geofísica y de Métodos Geofísicos de la Universidad Nacional del Sur. Mi nombre es Nicolás Ibetti y hoy nos corresponde tratar la clase número 3 o la unidad número 3 que se denomina Geotermia. En esta clase vamos a hacer una revisión sobre la geotermia, su definición, su origen, cuál es el origen del calor terrestre. Vamos a hablar sobre el gradiente y el grado geotérmico, estos dos parámetros que utilizamos para cuantificarlo. Vamos a hablar sobre los tipos de yacimientos geotérmicos que existen, la geotermia como fuente de energía en el mundo y los proyectos geotérmicos en Argentina. Ante cualquier consulta se pueden comunicar a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda en la firmeza. Bueno, comencemos. La geotermia se refiere al calor interno de la Tierra y es la rama de la geofísica que estudia el régimen térmico interno de la Tierra, la distribución de las temperaturas en la misma y el flujo de calor que las determina. Es sabido que la temperatura de los materiales del interior de la Tierra aumenta con la profundidad. En numerosos pozos de petróleo se llega a temperaturas de 100 grados centígrados o más a unos 4.000 metros de profundidad. A su vez, las erupciones volcánicas también llevan a la superficie terrestre materiales a elevadas temperaturas provenientes de zonas profundas. Solo una pequeña capa, una sutil capa de la corteza terrestre, del orden de algunos metros no más de espesor, se caracteriza por el hecho de que sus temperaturas dependen de la temperatura existente en superficie y muestran variaciones diurnas y estacionales. Para el estudio del régimen térmico de las zonas del interior de la Tierra se han establecido dos magnitudes, que son dependientes entre sí de manera inversa. Por un lado tenemos el grado geotérmico o número de metros que hay que profundizar en el subsuelo para que la temperatura aumente 1 grado centígrado. Por otro lado, tenemos el gradiente geotérmico, que es el número de grados centígrados que aumenta la temperatura al profundizar 100 metros. El gradiente geotérmico expresa el valor del aumento de la temperatura con la profundidad. En los niveles más superficiales de la corteza terrestre, el valor medio del grado geotérmico es de unos 33 metros. Es decir, hay que profundizar esa distancia para que la temperatura aumente 1 grado centígrado. A este valor le corresponde un valor de gradiente geotérmica de unos 3 grados cada 100 metros o 33 grados por kilómetro, por decirlo de alguna manera. Estos valores son medios y son aplicables a las zonas más externas de la corteza, porque de mantenerse constante todos los materiales fundirían a poca profundidad, solo unos cientos de kilómetros. Imagínense que la Tierra tiene un radio de 6.360 y pico de kilómetros. Si consideramos un gradiente de 33 grados por kilómetro, el centro de la Tierra estaría a unos 200.000 grados centígrados, cosa que sabemos que no es así. La mayoría de los geofísicos asume que las zonas internas de la Tierra no superan los 4.000 o 5.000 grados centígrados. El gradiente geotérmico, por lo tanto, disminuye a partir de cierta profundidad. Los valores de grado y del gradiente geotérmico de una región determinada dependen de factores locales, entre los que cabe mencionar los siguientes. El primero es la conductividad térmica de las rocas de esa región. Bien, a mayor conductividad térmica, mayor gradiente geotérmico. La segunda es el tipo de reacciones y procesos que se producen en las rocas de la zona. Si en algún sector determinado predominan reacciones exotérmicas, el gradiente geotérmico aumentará, obviamente. El tercer punto es la proximidad de reservorios magmáticos, lo que provocará aumentos notables en el gradiente geotérmico debido al flujo de calor que origina. En las regiones volcánicas de nuestro planeta, las temperaturas en profundidad son siempre mucho más altas que las temperaturas medias. El cuarto punto es la concentración de elementos radiactivos en las rocas, ya que en su desintegración natural se desprenden grandes cantidades de calor. Con respecto al origen del calor terrestre, existen dos hipótesis que intentan explicar el origen del calor interno de la Tierra. Una considera que se trata de un calor remanente del estado primitivo de alta temperatura por el que pasó el planeta en sus primeras etapas. La otra sostiene que el calor se debe principalmente a la energía liberada por la desintegración natural de elementos radiactivos, que es especialmente abundante en la corteza terrestre en las zonas más superficiales del manto, es decir, allí donde el gradiente geotérmico parece ser mayor. Lo lógico es pensar que el origen del calor terrestre es una combinación de ambas hipótesis. La energía geotérmica es el calor proveniente de la Tierra que se puede aprovechar y utilizar en beneficio de la sociedad. En muchos sentidos y comúnmente se pasa por alto la energía geotérmica porque no puede ser apreciada como la luz solar o puede ser sentida como el viento.
A diferencia de la energía solar y eólica, la energía geotérmica es un recurso energético que produce energía eléctrica o térmica durante todo el día, durante todo el año. La energía hidroeléctrica también, pero su producción puede variar considerablemente dependiendo de los niveles de precipitaciones en una cuenca de drenaje. La energía geotérmica se puede utilizar de tres maneras principales: para generación de energía, uso directo y bombas de calor geotérmicas, también conocidas como geoexchange. La generación de energía eléctrica requiere los recursos de temperatura más alta, generalmente mayores a 100 grados centígrados, y es la menos extendida. Tipos de yacimientos termales según su entalpía. Según la temperatura del fluido, los yacimientos pueden ser de baja entalpía, cuando la temperatura del fluido es inferior a 100 grados centígrados, entalpía media, cuando la temperatura está entre los 100 y los 150 grados centígrados, y de alta entalpía, cuando las temperaturas son superiores a 150 grados centígrados. En los yacimientos de baja entalpía se utilizan fluidos de profundidades de unos pocos metros a 100 metros más o menos. Su principal uso sigue siendo como baños termales, seguidos de calefacción de ambientes, cría de peces, secado de vegetales y frutas, producción en invernaderos y procesamiento de algunos minerales. Si los fluidos de uso directo están lo suficientemente calientes, a unos 90 grados centígrados más o menos, también se puede usar para enfriar como en enfriadores de absorción. Funciona como un refrigerador de gas que utiliza el calor de la combustión de gas natural para evaporar un refrigerante, comúnmente una mezcla de agua y amoníaco o bromuro de litio. En los yacimientos de entalpía media, generalmente están demasiado fríos para alimentar una turbina de vapor porque la fracción de vapor es inferior al 20% de la masa total del fluido. Una forma de abordar este problema es usar un fluido secundario o binario, típicamente un hidrocarburo, que tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. Se produce una mayor masa de vapor y una presión más alta en comparación con el uso de agua sola para impulsar un generador, una turbina de vapor. Por lo general, se usan dos fluidos, ya que un fluido geotérmico primario calienta y vaporiza a un fluido secundario o de trabajo a través de un intercambiador de calor. En los yacimientos de alta entalpía, el fluido geotérmico producido se usa directamente para la generación de energía. Para un reservorio dominado por líquido, parte del fluido emana como vapor para impulsar una turbina en lo que se conoce como plantas de energía instantánea. En los raros sistemas dominados por vapor, todo el fluido va a la planta de energía, lo que produce una mayor potencia por masa de fluido producida, ya que no hay división entre líquido y fase vapor como en los sistemas dominados por líquido. Las instalaciones geotérmicas combinadas de calor y energía, los CHP, se produce energía eléctrica y también térmica. La energía térmica proviene del fluido residual luego de producir energía eléctrica. Dichas plantas requieren sistemas geotérmicos de alta entalpía, y generalmente mayor a 200 grados centígrados, para que los fluidos contengan el suficiente calor para hacer posible una ampliación del uso directo. En esta tabla pueden ver una clasificación de los sistemas termales en función de la entalpía. En la columna del medio pueden ver la temperatura a la que emana el fluido y en la columna de la derecha pueden ver la aplicación del sistema termal. Tipos de yacimientos termales según la fase dominante. Los yacimientos pueden ser de 1. Aguas calientes, donde la temperatura del agua no alcanza los 100 grados centígrados o es algo superior y se encuentra entre 1 y 3 kilómetros de profundidad. Yacimientos de vapor, que son los sistemas en los que predomina el agua en fase de vapor. Y los yacimientos de roca seca caliente, que están formados por rocas a alta temperatura e impermeables, que carecen de acuíferos, por lo que es necesario aportar agua de forma artificial para poder extraer el calor, además de la necesidad de crear grandes superficies de transmisión de calor fracturando la roca. Aunque el concepto sea muy sencillo y muy fácil de entender, todavía no se han podido resolver muchas cuestiones antes de considerar un proyecto de este tipo. Fuente de energía. El 81% de la energía utilizada en el mundo proviene de combustibles fósiles, como pueden ver en este gráfico. Y solo un 10% también de energías renovables. Y de esas energías renovables, ese 10% de energía renovable, la geotérmica involucra solo un 2%. En los Estados Unidos, casi el 40% de la energía generada a partir de combustibles fósiles se destina a la generación de electricidad, que es un porcentaje enorme. Estados Unidos, Canadá, México, Kenia, Islandia, Italia, Turquía, Indonesia, Filipinas, Nueva Zelanda y Japón son los mayores productores de energía termal.
En este mapa pueden ver la potencia generada anualmente en cada uno de esos países. En esta filmina, dentro de los países mencionados, pueden observar con aquellos que tienen la mayor capacidad instalada de generación de energía termal. En la actualidad, más de 20 países del mundo utilizan este recurso y podrán duplicarse en los próximos años. La capacidad máxima instalada es de 12.6 GWh y se estima que en el mundo el recurso accesible útil para generar electricidad es de los 12.000 terawatts. Geotermia en Argentina. En este mapa pueden observar la localización de los proyectos termales argentinos. Y salvo el caso de Bahía Blanca, que figura con el número 14, todos ellos están localizados en una zona en particular, que obviamente esto tiene una explicación geotectónica. La situación actual de los recursos geotérmicos en Argentina tiene un diagnóstico positivo y una perspectiva de constante crecimiento en la utilización de los fluidos termales. La situación actual de los recursos geotérmicos en Argentina tiene un diagnóstico positivo y una perspectiva de constante crecimiento en la utilización de los fluidos termales. En la actualidad se está superando la etapa de evaluación para entrar en la etapa de explotación del recurso con un marcado incremento en el uso directo del fluido. El marco de la oferta termal está en constante crecimiento y en forma simultánea se impulsa una transferencia del recurso a la actividad privada. El proyecto Cerri, que es un proyecto del CGMAR. En la zona estuarial de General Cerri existe una pileta de 1 hectárea y 1,5 metros de profundidad con mezcladores a paletas, conectada por una cañería de 1.2 kilómetros con un pozo perteneciente al frigorífico Translec, que provee unos 40 metros cúbicos hora de agua dulce bicarbonatada clorurada sódica de mineralización débil, de excelente calidad y con una temperatura aproximada de 58 grados centígrados. Por medio de piletas previas se logra una temperatura de entre 23 y 31 grados centígrados y salinidades de entre los 16 y 24 ppm. Estas condiciones son ideales para el cultivo de camarones criados para el consumo humano. Este camarón alcanza los 25 centímetros y un peso del orden de los 150 gramos. El campo termal Copahue-Cabiahue. En 1973 Neuquén comenzó con los primeros estudios de geología regional, geoquímica y gravimetría para la exploración de la zona del volcán Copahue. En el 75 se inició la perforación del primer pozo exploratorio profundo, el COP-1. En el 81 el COP-1 fue reacondicionado y profundizado hasta 1414 metros, produciendo vapor seco saturado con caudales del orden de los 10 o 15 toneladas hora. En el 85 se perforó el segundo pozo, el COP-2, que produjo también vapor seco. En 1988 se construyó y puso en marcha una central piloto de generación de energía eléctrica, la primera en Sudamérica. En 1997 se cerró la planta. La única planta geotermoeléctrica argentina, primera en Latinoamérica, Copahue, que producía 0,67 MW, lleva desactivada 23 años. La cuenca termal Bahía Blanca-Pedro Luro. La cuenca del Colorado se caracteriza por presentar acuíferos surgentes. En niveles superiores, entre los 530 y los 570 metros, los acuíferos presentan temperaturas de entre 55 y 60 grados centígrados, mientras que los niveles inferiores, entre 660 y 886 metros, varía entre 65 y 85 grados centígrados. A profundidades mayores a 1000 metros superan los 85 grados centígrados con caudales de entre 30 y 50 metros cúbicos hora. El agua obtiene su temperatura de la anomalía térmica ligada a la formación del océano Atlántico en su proceso de rift. En la actualidad se está evaluando las características que ofrece para utilizar los recursos geotérmicos en la cría de camarones, así como también para la calefacción de viviendas e invernaderos. Proyecto San Juan. En el 2011, la empresa Geotermia Argentina firmó un convenio para instalar una planta generadora de electricidad. El convenio sería en sociedad con la estatal Energía Provincial Sociedad del Estado, EPSE. Se ubicaría en la zona de despoblados, en el Valle del Cura, a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan, y aportaría al sistema eléctrico de la provincia 5 MW en una primera etapa, con intenciones de llegar a los 150 MW. El proyecto se abandonó entre 2013 y 2017 y retomó con una inversión de 3.3 millones de dólares. Se trata de un yacimiento termal de baja temperatura, menos de 90 grados centígrados. Despoblados se encuentra a unos 25 kilómetros de la mina de oro Veladero y de Pascualama. Eso es todo por ahora. Van a encontrar más material de lectura dentro de la plataforma Moodle y cualquier inquietud o consulta que tengan, comuníquense con la cátedra. Gracias.